Hola, acá estamos en una nueva semana política en El Mostrador. Bueno, la agenda de esta semana, y no es inevitable abordarla de lleno aquí en la semana política, que es sobre las Fuerzas Armadas y de Orden y la corrupción. Dos conceptos que no debieran andar, dos instituciones, dos grupos de cosas que no debieran andar juntos, pero aquí se han ido mezclando y tenemos un montón de información que nos tiene muy preocupados. Tenemos un muy buen invitado, un analista y profesor, Tomás Duval, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes. Y bueno, nuestra Mae Jiménez, Marcela. Hola. Y nuestro Chaco Escobar, experto en materias de defensa, que tenemos aquí en El Mostrador. Mae, en tus manos, dispara primero. Tomás, desde que se supo lo de la filtración de los audios del general Martínez, se ha instalado una duda bastante fuerte y es una sensación más que nada bastante incómoda y que tiene que ver con que los militares, las Fuerzas Armadas, hacen lo que quieren en el fondo. ¿Están subordinadas al poder civil o son deliberantes? Te lo planteo así tan directamente en base a que el general Martínez da una información sobre supuesta venta de armas a narcotraficantes desde funcionarios de su institución, lo dice delante de 900 subordinados en un acto interno y el ministro de Defensa, Alberto Espina, no había sido informado. O sea, ¿cómo el comandante y jefe del ejército no le había informado al ministro de Defensa algo de ese calibre? Yo no creo que sean deliberantes hoy día las Fuerzas Armadas como tales, digamos. Tuvieron actos de liberación en el pasado y en medio de la transición, estando vivo Pinochet, sí hubo actos de liberación y que lo dejamos pasar, digamos, en el sistema. Lo que yo veo hoy día es que efectivamente hay una institución que está en una crisis, especialmente el ejército. No digo que las otras no puedan tener elementos similares, pero hoy día le ha tocado al ejército. Y desde ese punto de vista yo entiendo la reunión del comandante y jefe del ejército con sus oficiales, que es una cuestión informativa, que tiene que transmitir ciertas líneas de conducción, sobre todo cuando ha hecho un cambio y una renovación muy importante en su cuerpo general, es decir, ha habido un cambio generacional al interior del ejército importante. Evidentemente que lo que hace ese comandante en jefe, el general Martínez, él mismo lo ha dicho y ha reconocido que fue imprudente y tomó malas decisiones, hay cosas que efectivamente no se pueden decir. Ahora, la filtración es también para preocuparse, porque quiere decir ahí, uno podría interpretarlo de distintas maneras, ¿no? Porque la filtración puede haber sido o intencionada o deliberada por alguien. Y eso inserta doble duda, digamos, por los efectos que eso puede tener. ¿Pero a ti te parece que es deliberación o no el que haya mencionado que iban a defender con dientes y muelas su sistema previsional? Yo creo que ahí está en un límite de la liberación política, efectivamente. Yo creo que esa es la frase más preocupante, aparte de que no informa adecuadamente al ministro de Defensa estos actos, que es importante hacerlo. No, es delito. Sí, es delito gravísimo. Es delito y tiene que estar en los tribunales. Y además, oye, ¿qué pasa con los arsenales de guerra? Porque se descubren armas de guerra en las poblaciones a manos de grupos narcotraficantes. Y nadie da cuenta si esos arsenales son los que custodian Carabineros o el Ejército. Porque él hablaba de venta de armas privadas, exactamente, que es un delito, por supuesto, es un delito. Pero tamaño mayor delito si estamos hablando de las armas que el Estado le concedió, le entregó a las Fuerzas Armadas para custodiar el país o custodiar el orden público y la están enajenando a narcotraficantes, a crimen organizado, ¿no? No, ese sería de doble gravedad. Lo segundo que tú dices, Federico, es obviamente inaceptable. Y ahí se pero haya faltado el poder civil, que cada vez que aparece un arma de guerra en una población, apriete a las Fuerzas Armadas y de Orden para que digan de dónde salió esa arma, de qué arsenal salió esa arma, y eso ha faltado, ¿no? Yo quería poner el punto en eso, en el poder civil. Más allá de la figura de Espina en sí, que convengamos que Espina no es una persona de un liderazgo suave, no es Hello Kitty bajo ninguna circunstancia, entonces yo no sé si otro personaje o otra autoridad habría podido manejar la situación de una forma distinta, porque a mí me da la sensación que los ministros de Defensa, todos sus antecesores, tampoco nunca fueron lo suficientemente enérgicos con las Fuerzas Armadas, de mantenerlas absolutamente controladas. A mí me da la sensación que Espina en este minuto está viendo que están explotando sucesivas crisis
y que eso tiene que ver con una forma en que se trabajó la relación cívico-militar. En el fondo se les dejó hacer lo que querían y nadie nunca le puso el cascabel al gato. Va más allá del ministro. Va más allá de este ministro puntual. Yo creo que es una herencia de lo que se ha dejado de hacer durante más de 2 décadas. Que yo soy crítico dale tú y después le damos la palabra. 2 puntos, sí. Y deseo la palabra de inmediato. Yo soy crítico respecto a la política de defensa. Yo creo que no ha habido política de defensa. Propiamente tal, no hemos tenido una política de defensa. Sí hemos tenido 2 aristas en la política de defensa. Uno en materia de derechos humanos, que era muy importante, en un minuto, sobre las Fuerzas Armadas, y el otro una política de adquisiciones, por decirlo de alguna manera, que es la compra o renovación de material bélico. Pero no ha habido una política de defensa que eso se pueda traspasar de gobierno a gobierno y que sea una línea conductora respecto de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque a lo mejor, no quiero decir que no tengan facultades, el presidente de la República tiene todas las facultades sobre las Fuerzas Armadas y el ministro de Defensa también podría tenerlas, las tiene efectivamente, por delegación del presidente. Entonces tienen todo para hacerlo, pero no ha habido desde ese punto de vista una política de defensa. Es decir, una decisión política. Claro, y de tenerla. Y el tercer lugar se ha producido al interior de las instituciones, y esto pasa con las instituciones, que parece una suerte de endogamia o corporativismo interno, en el cual solo priman los intereses institucionales, y las instituciones son parte de un contexto mucho más amplio que es la defensa, para la defensa y seguridad de un país. Yo creo que ahí ha faltado una mirada política y una definición, y no hemos quedado todavía en esos 2 ámbitos. Mira, antes porque me interesa mucho tu aporte en esto como especialista, pero antes, Tomás, aquí editorialmente tenemos claro y hemos editorializado de que Carabineros de Chile está en un momento de deterioro y corrupción interna tan grande que solo tiene una salida a través de la intervención del poder civil. Interventores que lleguen con equipos, con contadores auditores, en fin, con gente, con profesionales que vayan a ayudar a sanar este órgano enfermo, porque partiendo de la base que viene de la biología, de que un órgano que está muy enfermo ya no se puede regenerar a sí mismo, ¿no? No basta con sacar generales y oficiales, porque el que viene abajo ya viene con las mismas malas prácticas o viene ya capturado, cooptado por ciertos crimen organizado al interior. ¿Tú piensas que el ejército de Chile está en una situación similar o aún no? De acuerdo a la información que tú tienes, por supuesto. Yo no creo que todavía esté en ese nivel, pero por las señales que hay son muy preocupantes, porque puede llegar a ese análisis que tú haces respecto a Carabineros. Digamos. Y tienen las armas que le pasamos todos los chilenos. Es un caso preocupante de esa forma de mirarlo. Ahora, Carabineros es un caso también excepcional. Ha crecido como una institución casi al tamaño de hombres, igual que el ejército, o mayor en algunos casos. Y en sus funciones, y Carabineros hace de todo, desde su función preventiva, que era la esencial, primordial de Carabineros de Chile, y de orden público, que son las 2 grandes funciones. Carabineros de eso se ha ampliado, hoy día tiene OS-7, 9, 16, 23, tiene helicópteros, le falta tener submarinos y fragatas. Sí, crecimiento inorgánico, pero un crecimiento inorgánico cuando no hay corrupción adentro preocupa mucho menos. Pero es que eso cuando hay corrupción adentro. Pero mira, eso refleja una endogamia institucional, no decisiones políticas. No son decisiones políticas, sino que de ellos mismos. Yo creo de verdad que hay un déficit de pensamiento del Estado y de la élite política sobre qué es lo que son estos 2 componentes esenciales del Estado. Por una parte la policía, que es un componente esencial para el funcionamiento del gobierno interior y de la ley y del Estado de Derecho. Y por otra, el funcionamiento de unas Fuerzas Armadas que son parte del Poder Nacional, que garantizan la soberanía, que tienen que ver los temas, acompañar a la diplomacia, sobre todo vecinal, etc. ¿Cuáles son las diferencias básicas? A mi modo de entender, la diferencia básica es que mientras el ejército forma unidades, ¿no?, la policía forma individuos, oficiales. O sea, uno que va a trabajar con la Constitución en la mano y en la otra el palito. Los carabineros son eso en el fondo, y el cuerpo de carabineros debería estar estructurado de una manera que permitiera auditar 3 aspectos que son centrales y que no existen hoy día y que podría ser parte de la solución. ¿Cuáles son? Primero, auditar todo lo que es la logística interna.
Es decir, ¿qué se necesita para poner un carabinero en la calle o un carabinero en función de servicio de la ciudadanía? Con esas características de ser un servidor público que lleva en una mano la Constitución y en la otra el palito, ¿no es cierto?, de la coerción física del Estado. En segundo lugar, todo lo que es la auditoría de los procedimientos internos, ¿ya? No de los bienes, no de los patrimonios, no de lo que hay, sino de los procedimientos internos, porque la tendencia última de Carabineros ha sido ¿cuál? Crecer por la vía de la creación de cuerpos que se apartan de lo que es la doctrina tradicional de la formación del policía. Bueno, ahí viene el tema militar, que tenemos un carabinero con pretensiones de militares, digamos. Con pretensión de militares, exacto. Entonces, desde su origen, ¿eh? Son Comando Jungla, el OS-7, el OS-9, en fin, qué sé yo, y entonces que tienen un carácter especial y que se contraponen incluso doctrinariamente dentro de Carabineros con consensos institucionales diferentes, porque unos son, como se llaman, escueleros, o sea, los que trabajan en toda la parte administrativa o la parte de la escuela, y los otros son los operativos, los que trabajan en la calle, que ponen la calle, que andan con el casco, etc. Ese es un segundo aspecto. Y el tercer aspecto es el de los procedimientos técnicos de Carabineros, en que opera el carabinero simple hasta el carabinero, ¿no es cierto?, bajo forma antimotines, forma cuerpo, etc. Esas tres auditorías podrían instalarse hoy día, Federico, hoy día, con las reglas que hay, trabajando incluso con Carabineros desde el Poder Civil para poder empezar a ponerle orden a esto que está confuso, porque lo de la inteligencia en la Araucanía ha sido precisamente una confusión de roles, y entonces persiguiendo delitos comunes se meten en cosas políticas. Soluciones posibles y a la mano si hubiera voluntad política. Y en el ejército. Y en el ejército la confusión que hay entre defensa y política militar. Porque el Estado tiene que pensar la política militar. Sí, claro. Y pensar la política militar significa que no es lo mismo que la defensa se juega en otro campo más amplio que el militar, pero la política militar requiere en Chile finalmente apuntar a qué cosa, a un ejército más pequeño, a una fuerza armada, digamos, más pequeña, más móviles, con mayor precisión, ¿no es cierto?, con mayor acoplamiento técnico, y eso significa, con todo el respeto de los comandantes en jefe, que se acaben los comandantes en jefe en este país. Sí, que haya un comandante. Y que haya, ¿no es cierto?, un Estado Mayor conjunto con capacidad donde convergen como segundo los comandantes en jefe, donde los sistemas de acoplamiento de sistemas y de interoperabilidad estén articulados. ¿Y cuál es el problema? Bueno, pero ¿qué hacemos con la corrupción que está asomando? Bueno, es que en ese caso específico, por ejemplo, en los sistemas de compra, aunque parezca paradojal, pero en los sistemas de compra, cuando el sistema de compra no depende de la rama, sino depende del ministerio, tú fuiste asesor ministerial y posiblemente estás de acuerdo con lo que yo voy a decir. Cuando tú integras un equipo de compradores, es decir, la compra de un equipo es un proyecto, y ese proyecto se lleva ante un comité, que es un comité tripartito, donde se ven los elementos de acoplamiento, de interoperabilidad entre las ramas, entre las propias ramas se controlan. O sea, no es ni siquiera necesario cambiar mucho el sistema para que los marinos digan, oye, pero esta cuestión le falta esto, y los aviadores le digan falta esto, etc. Y luego el Poder Civil pueda controlar efectivamente la eficiencia del costo, la eficiencia del sistema de armamento, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la oportunidad está porque el ministro de Defensa ayer en la Cámara, en la Comisión de Defensa del Senado, anunció que en las próximas semanas o que antes de fin de año se va a mandar una gran modernización a todas las Fuerzas Armadas, y dijo que iba a ser el cambio más radical que se le ha hecho a las Fuerzas Armadas. Pero Tomás, que debe ser uno de los pocos valientes que ha querido ir a trabajar, ¿no es cierto?, en estos temas al Ministerio de Defensa, sabe que hay una necesidad de carrera civil dentro del Ministerio de Defensa, una carrera dentro del Ministerio de Defensa que sea capaz de juntar estas cosas. Fiscalizar y controlar al... Y con un elemento adicional.
las auditorías del ejército no pueden ser auditorías internas, tienen que ser auditorías externas, tienen que ser auditorías externas, tienen que ser auditados externamente, porque de otra manera no funciona. Por ejemplo, los carabineros, o en general, las Fuerzas Armadas en general, no dan cuenta de la cantidad de armas que se pierden de los arsenales de guerra, dan muy poca cuenta. Sabemos de 38 en estos momentos, ¿no es cierto? Pero sabemos que son más, sabemos que son muchas más. Sabemos que es la cueca en pelota que se pierde. Mucho de los imaginarias ¿no? que mueren, los accidentes, para... por ejemplo, de imaginarias, que son los soldados que hacen guardia, ¿no es cierto? Se quedan dormidos con la bala pasada en el fusil y se pegan un balazo y se vuelven la cabeza. Eso ocurre. ¿Ocurre cuántas veces? Tomás, ¿cuántas veces ocurre en el año? Sí ocurre. Ya, pero eso es un mal manejo distinto. Estamos hablando de corrupción. Es que los sistemas de control, es que eso en parte es corrupción del mando, cuando el mando se entera que eso está pasando, porque el mando militar es un mando que es muy sensible a lo que está pasando en el ambiente de tropa. Tiene el mando, tiene el poder, pero es muy sensible. Entonces, lo que ha estado haciendo el mando hoy día con las explicaciones que ha estado dando, a mí no me ha dejado contento en absoluto, porque yo creo que de verdad no se explica tan cúmulo de errores y de errores del comandante en jefe en la comunicación que ha hecho sobre lo que ha pasado. Yo quería agarrar el punto del mando. En 2 semanas hemos visto al director general de Carabineros en la Cámara, en el Congreso. Pero son 2 mandos diferentes. Sí, a lo que quiero ir a otro punto. Porque el comandante del ejército, perdón este detalle, pero el del ejército está más controlado que el de director de Carabineros. Sí, pero yo voy a otro punto. Voy al punto en no parece hoy día, por lo menos. No se nota. No parece. No se nota. De partida no se nota. Pero el jefe, el director de Carabineros manda más que en su rama. Sí, porque pero Hermes Soto parece que no manda mucho tampoco, si el comando jungla hace lo que le da la gana y él no tampoco se enteró. Entonces, y habían imágenes y se destruyeron y él dijo delante de todo el país que no habían imágenes. Como tú dijiste un problema del Sotito. Claro, no lo dije yo. Bueno, a lo que iba yo, que en 2 semanas hemos visto al director general de Carabineros ante el Congreso dando explicaciones, en este caso por la muerte de Camilo Catrillanca, y esta semana al comandante en jefe del ejército dando explicaciones en las comisiones respectivas en el Congreso, precisamente por el episodio de la filtración, por esta pseudo deliberancia con la que actuó, por haberse metido en política contingente al hablar del tema de las pensiones y decir que lo van a defender el sistema como sea. Mi punto va al siguiente. Yo encuentro que el presidente, y no sé si tú compartes, está en una posición compleja. Tiene a dos cabezas de instituciones claves que están internamente cuestionadas y externamente cuestionadas. Tanto Hermes Soto como Martínez han tratado de dar señales internas en sus instituciones que han estado sumamente golpeadas. Algunos consideran que lo que hizo Martínez fue mucho de liderazgo interno para tratar de recuperarse un poco después del descabezamiento del alto mando. Entonces, pero para afuera, como líderes de esas instituciones, están sumamente cuestionados. Pero también en La Moneda dicen que no hay espacio para pensar en sacarlos, porque no tienen con quién reemplazarlo. Entonces, a mí me da la sensación que el presidente está como en un jaque mate en este minuto. Yo diría que el presidente tiene una gran oportunidad, está frente a un gran problema, pero una gran oportunidad. La reforma que anunció. Claro, la reforma, pero una reforma que no es solo legal, significa mucho más que eso. Ahí tiene que haber un consenso, no solo en aprobar normas que mejoren lo que hoy día hay, sino que una convicción política, una decisión política de materializar eso. Todos sabemos que la letra está y se puede ir uno por él, echa la norma, echa la trampa. El tema es que esté la voluntad política, que el poder civil manda al poder militar, que el poder militar hace lo necesario para que, si está corrompido y tiene ciertas áreas corrompidas, sanear eso. En el caso de Carabineros creo yo que es mucho más difícil y que requiere ya más una intervención, pero ¿por qué tiene una oportunidad? No sé qué opinas tú, Tomás. Porque estamos en un gobierno de derecha y por la cercanía de las Fuerzas Armadas y de Orden con la derecha, más que a la centroizquierda histórica en este país, si alguien puede meterle mano, si alguien puede concitar los consensos políticos y la fuerza política
civil para hacerlo es la derecha. Entonces, el presidente de la República, hoy de derecha, liderando una coalición de derecha, tiene una tremenda oportunidad, dentro de un tremendo problema, tiene una tremenda oportunidad. ¿Lo hará? Yo creo que sí, tiene la oportunidad y tiene que, o sea, por el bien del país tiene que hacerlo. Son dos instituciones que son importantes. Estoy hablando de Carabineros y el Ejército, son dos instituciones importantes y tiene las maneras de hacerlo. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer en cada una? Yo creo que son distintas, concuerdo con eso, son distintos los ámbitos. Lo que preocupa es Carabineros, uno dice corrupción, y también el Ejército, son que los altos mandos llegaron también con efectos de corrupción, digamos. El Carabineros era casi una mafia. No, el Carabineros, perdón por el concepto, crimen organizado. oye, tan coloquial, Era pero crimen organizado. Oye, era claro, Sí. la cueca en pelota, crimen organizado. Sí. El Ejército también, por distintas cuestiones, también se produjo eso. Entonces, yo creo que hay una oportunidad de fondo. El control democrático de las Fuerzas Armadas pasa también por la instancia del Congreso. A mí me gusta la participación del Congreso también como instancia controladora de las Fuerzas Armadas. Y creo, por ejemplo, que el Senado podría tener una comisión especial dedicada a defensa, donde se fuera permanentemente a las Fuerzas Armadas a rendir cuentas de sus acciones, de sus planes, más allá de sus inversiones, sus cosas, sino de sus acciones conjuntas en el Congreso, conjunto con el Ejecutivo, porque es la manera de ir controlando y tomando las decisiones políticas respecto a las instituciones. Creo que ahí hay un paso muy importante que hacer en la reforma. También hay que reformar leyes, hay que reformar distintas cosas, digamos, al interior. De partida la ley reservada del cobre, que hoy día tiene nombre reservado y la ley no es En eso pública. hay un consenso político Pero hay un hoy consenso, hace pero tanto no se ha tiempo hecho, y el pero Poder no se ha Civil no ha hecho sido nada. capaz de hacerlo. La Yo última- espero que Espina sea capaz de presentar un La proyecto de ley donde la lo última modifique. votación fue el año 2011 en la Cámara de Diputados, que aprobaron el fin de la ley, pero ahí durmió después, porque en el Senado tampoco. Entonces aquí sí que se requiere un acuerdo político, obviamente porque el gobierno tampoco tiene mayoría en el Congreso. Se requiere un acuerdo político para hacer esta gran reforma. Pero Yo si creo lo que lidera la ese- derecha puede estar. Que pues, de es la acuerdo. oportunidad para poder hacerlo. Pero volviendo pero al punto de lo eso que te la- estaba planteando yo, Piñera no tiene espacio y tiene que quedarse con Soto y Martínez y en la medida de lo posible ver cómo los controla para que no vuelvan a hacer estas salidas de libreto o estas faltas de conducción interna, o hay espacio para pensar que junto con una reforma también es parte de la solución para una señal poner a otras autoridades. Yo veo inviable hoy día un cambio de director general de Carabineros o de comandante en jefe. Creo que son nombrados muy recientemente. Tampoco no pasa la reforma por la rotación de las personas. Creo que nos vamos a pedir, pidiendo cabezas, no vamos a hacer lo que hay que hacer de fondo. Efectivamente, si posterior a la reforma uno ve que instalada en la reforma se necesitan otras capacidades, bueno, ahí hay que tomar una decisión política y decir, ¿sabe? Usted cambie a este comandante en jefe o cambiemos al general director de Carabineros porque tenemos una distinta apreciación. Y yo creo que ahí hay un punto esencial. Ahora, lo del Ejército es muy preocupante porque estamos hablando casi como que existieran facciones al interior. Eso en una institución obediente, no deliberante, es muy preocupante, ¿sí? Independiente de cuáles sean los bandos. No. Si existen bandos, ya eso es preocupante. Ya eso debería ser una preocupación prioritaria de la autoridad política. Es impresentable que una Fuerza Armada tenga bandos, porque están preparadas para otras circunstancias. Hay un problema. Y como sociedad civil les entregamos las armas. Y si les entregamos las armas, bueno, tienen que tener y cumplir esa disciplina y además tener ese control político que hoy día es escasísimo. Hay un problema, Tomás, que quería pedir tu opinión, porque estamos acostumbrados a que de parte y parte dicen, mire, están haciendo un aprovechamiento político, mire, la situación es esta, y la oposición está haciendo un aprovechamiento político, y siempre ha sido igual. Pero el tema básico es que esta es política de Estado. O sea, tener una policía en forma es tener una política de Estado, y tener un ejército, Fuerzas Armadas en forma también es una política de Estado. En mi opinión, se puede prescindir de este mando en la medida en que la iniciativa presidencial no tenga la oposición de la izquierda tonta, que cree que los carabineros son solamente instrumentos de dominación y para crear problemas, y las Fuerzas Armadas también de triunfo de la oligarquía, etcétera, sino que son
servicios como el servicio social, como el servicio, claro, con características específicas. ¿Cuál es tu opinión sobre la posibilidad de un diálogo real? Porque mantener esos mandos o no hacer nada es una incitación a la continuidad. No, a que se vaya grabando. Y a que se vaya grabando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay iniciativa de verdad, de diálogo para ponerle política de Estado a la reforma de las Fuerzas Armadas y a la reforma de Carabineros. Yo veo iniciativa de parte del gobierno. En Carabineros ya presentó iniciativa. Pero no puede mantener a Soto ni, Vamos a ver ni si puede mantener a Martínez. yo diría que discutamos esa reforma, acordémonos y después veamos quiénes. ¿Cuándo se va a hacer público el son? contenido de la reforma? De la propuesta de reforma. No lo sé, yo Ya, no tengo no esa información. Es clave no lo sé. para empezar Es clave, a ver si es clave. si es Ojalá no nos un quedemos- jarabe, oye, una cosa, un dominal, un paracetamol, o es de verdad. Pina dijo en unas semanas más debe ser antes de fin de año. No creo que una reforma, que obviamente no creo que están pensando una reforma a raíz de esto, sino que es algo que se venía trabajando. Ojalá no trabajando de sea, no antes. sea cosmético. Es que efectivamente Estamos en un momento muy importante. tiene que ir al fondo. O sea, si se va a cambiar el sistema de financiamiento de las Fuerzas Armadas, que me parece importante hacerlo, la discusión es ahí qué tipo de Fuerzas Armadas y qué capacidades queremos que esas Fuerzas Armadas tengan. ¿Cuánto Y ahí, periférico? y ahí está la decisión política. Esa es la decisión Y su política. vínculo con el Porque poder no civil. sacamos nada. Por ejemplo, hoy día el proyecto de financiamiento dice, mire, hay compras de oportunidad. Es como salir a comprar al supermercado, ¿no, señores? Luego salir Aquí claro, tenemos una política sale. y queremos ciertas capacidades de cada una de las Fuerzas Armadas. Entonces, Y en eso sí pregunta, que es importante. una pregunta más simple. ¿Cuánto periférico tienen las Fuerzas Armadas hoy día? Cuando digo periférico, ¿cuánto gasto periférico que podrían prescindir de él? Por ejemplo, ¿cuántas hectáreas tiene comprando alambre de púa el ejército para proteger la propiedad que no sirve para nada? Que está contaminada de minas. ¿Cuánto? Bueno, es que hay Yo falta, entiendo hay que falta era- fiscalización. 10 millones de hectáreas a la época en que Adriana del Piano era ministra de Bienes Nacionales, que hizo la encuesta y la cifra no la quisieron dar, eran 10 millones de hectáreas de terreno en poder del ejército, que se cuidan. Bueno, pero no nos cambiemos de tema. No, porque eso es plata. Es parte de la falta de fiscalización del poder civil sobre el poder militar, evidentemente, pues, y de Claro, control. es que siempre que se habla de dinero se piensa que vamos a comprar sistemas de armamento, pero la verdad es que se pueden liberar muchos recursos que están en estos. Y quizás una formación también más integral. O sea, también habría que entrar al tema de formación. Del currículum De formación, de que es la claro. formación más integral. A lo Por mejor supuesto. en sus especialidades, militares, armados o carabineros, tiene una formación en ese ámbito, pero debería ser mucho más integral en ciertas materias, como en algún minuto se insistió mucho en materia de derechos humanos, Pero hoy día por hay que supuesto. insistir en otras cosas, sobre No, todo. y sin que abandonar la formación en derechos humanos, que es fundamental. No, si yo no ¿Para estoy qué no diciendo decir, que- para qué no decir en los carabineros? No, lógico. Pero si uno le entrega, como sociedad civil, le entregamos todos los poderes de las armas a ellos. Tiene que estar muy formado, esperemos muy bien que- formado, ojalá. Esperamos que actúen Por como la supuesto. democracia quiere y no como lo han hecho, o parece ser, que actúan con cosas de lámpara, con métodos de lámpara. Eso Así es muy grave. Toda la razón. Eso es muy grave. Bueno, tenemos un gran problema. Chile enfrentó no hace tanto casos graves de corrupción en el mundo público, el mundo privado, Exactamente. la conjunción del mundo público y mundo privado con las platas en política, donde se demostró de que los problemas de probidad estaban en todos lados y ahora los estamos encontrando ahí encima de la mesa, más grande que una catedral, en el mundo militar y en el mundo de las fuerzas públicas. Así que ojalá este gobierno tenga el liderazgo y la decisión y la fuerza suficiente para hacer lo que hizo el anterior gobierno, con todos sus defectos, armó una agenda de probidad donde casi todas las normas fueron aprobadas, se subieron las sanciones, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué pasa con las Fuerzas Armadas y de orden. Piñera siempre ha tenido a favor algo que no le tiene, a diferencia del síndrome de la izquierda o centroizquierda, que siempre le ha tenido como miedo o trauma con las Fuerzas Armadas. Piñera, una de las cosas que se caracteriza es que no les tiene miedo a los militares, a las Fuerzas Ojalá- Armadas. Lamentablemente, Ojalá aproveche la oportunidad que tiene hoy día Así es. de sanear. lamentablemente no tiene mucho elemento de continuidad del anterior gobierno que no hizo nada en esta materia. Sí, así es. Pues.
Es que los ministros de El gobierno de defensa Bachelet en no hizo años nada. anteriores, digamos No, que no, se sentían fueron casi un cargo cooptados, fueron decorativo que se dedicaban a honoríficos, pasear oye, en los tanques. Se sentían en el cargo honorífico. Es que acuérdense que Se disfrazaban de militares. habían barcos que invitaban a grandes autoridades de este país a pasear entre Valparaíso y la isla de Pascua. A mí me dijeron que Espina está y tratando efectivamente, por todos los eso- medios eso de no no hace caer muchos en el años, síndrome Ojalá del ser ministro de periferia, Defensa. No hace Oye, muchos periferia. años. No Ah, hace sí, muchos eso. años. Ojalá, mira, Transporte Espina, Chile hasta hacía ahora- seminarios sí. del libro de la defensa. Oye, a hasta ver, ahora el ministro Espina, claro, con poca fuerza, dubitativo, pero se ha visto bastante digno en el sentido de jefe o intentando ser jefe de las Fuerzas De no Armadas. disfrazarse de militar. Oye, claro, porque no se ha disfrazado de militar, no ha salido a apoyarlo cuando no puede salir a apoyarlo. Al contrario, el ministro Chadwick en Carabineros, que se ve bastante cooptado por el mundo de la Carabineros. En cambio, no estoy de acuerdo. Yo creo que Chávez, ¿Qué Chadwick en general, ahí el que tiene que pagar es Uvilla. Si Uvilla es el día a día de Carabineros. pero Huilla y Chávez, yo lo asimilo porque son ministros y subsecretarios. No, pero evidentemente ese mando civil se ve mucho más agarrado por los carabineros y tratando de dar las mismas versiones, en fin, que Espina. Así es. Reconozcamos que Espina mantenía una distancia, hasta ahora no eficaz, pero una distancia digna frente al problema del Mantener una ejército. distancia ahí. No muy eficaz, pero Ha tocado las crisis y tiene que sortearlas. Sí, igual son y 3 tomarlas. en 8 meses. En 8 no meses es- o sea, recién convengamos asumido. que 3 No, fuertes. le ha tocado. Yo estoy Sí, ha bailado por la convencido fea, eso de sí, que al van a presidente matar la Piñera le feminista. tocó la transición militar, que es la más difícil que no se ha hecho. Y le tocó, y le tocó, y le tocó, bueno, y la tiene que ojalá, hacer nomás. ojalá la terminen De un larga. equipo, de un ejército o de una fuerza armada del siglo XIX a una de la ciberseguridad. Po. Y eso es un cambio. Bueno, este tema es muy largo, pero por lo menos algunos elementos hemos podido conversar aquí en esta semana política. Gracias, Tomás. Gracias por la Nay, invitación. Gracias, Chago. Hasta la próxima semana. Nos vemos.